Buenas tardes, arrancamos con la clase de hoy. Hoy lo que vamos a tratar de ver es el tema del acuerdo preventivo. Ya venimos hablando sobre el acuerdo preventivo, vamos a tratar de llegar hasta casi la finalización del concurso preventivo. ¿Sí? Fíjense que venimos avanzando con lo que es concurso preventivo, ya nos queda muy poquito para cerrar esta primera parte y arrancar con quiebra. Fíjense que la quiebra arranca en artículo 77. Nosotros vamos a quedar muy cerca de ese artículo 77. Buenas tardes, Sabrina. Hola, Arrancamos. profe, buenas tardes. ¿Cómo le va? Arrancamos, cualquier duda me consulta, ¿sí? Decía que vamos a tratar de cerrar esto del concurso preventivo. Para ubicarnos, seguimos en el tema 7 y vamos a ver los puntos 5 a 8. Los puntos anteriores ya los vieron conmigo y con el profesor Fragapán. ¿Qué temas vamos a analizar? Lo último que ustedes vieron fue la obtención de mayorías. Es decir, si el concursado lograba obtener las conformidades positivas para poder tener el acuerdo. A partir de ahí, nosotros vamos a analizar qué alternativas hay de impugnar ese acuerdo, si hay posibilidades de que ese acuerdo en realidad no vea la luz y no produzca los efectos que correspondan. Vamos a ver cuáles son los pasos para llegar hasta la homologación del acuerdo, que es el pronunciamiento judicial de este acuerdo que ha logrado el concursado con sus acreedores. Justamente vamos a ver los efectos de esa homologación y después vamos a ver de qué manera se puede atacar ya a un acuerdo homologado a través de, o buscando, mejor dicho, la nulidad de ese acuerdo. Y después, ¿qué pasa si después de haber hecho toda esta historia, haber cumplido y demás, no pagamos? Es decir, ¿qué pasa cuando hay incumplimiento del acuerdo? Haciendo rápidamente un poquito de memoria. Nosotros vimos los pasos para llegar a este acuerdo. Si ustedes recuerdan, a partir de la sentencia de verificación en donde el hoy concursado ya tiene el elenco de acreedores, los organizaba a través de la categorización si lo creía conveniente y a posteriori se abría un periodo, una vez que quedaba consagrado judicialmente esa categorización de acreedores, a posteriori se abría un periodo que llamamos periodo de exclusividad, en la cual el concursado se dedicaba a negociar con sus acreedores a los efectos de lograr sus conformidades. En lo procedimental, dentro del expediente debía presentar la propuesta, ya vimos que la podía modificar, había una audiencia informativa y demás, hasta el fin del periodo de exclusividad. Es decir, el momento en que se terminaba esta etapa de negociación. Ustedes vieron en la clase pasada el tema de las mayorías, es decir, terminada la negociación, vemos si realmente hay acuerdo o no. Para lo cual, la ley concursal establece una doble mayoría. Mayoría de personas y mayorías de capital. ¿Sí? Mayoría de personas habla de mayoría absoluta. ¿Qué es la mayoría absoluta? Es una simple disquisición teórica. Si mayoría absoluta es lo mismo que la mitad más uno, como es el gran equipo de Boca. Para algunos autores sí, para otros no. En realidad se habla de más de la mitad. ¿Por qué? Porque hay algunos autores que dicen que la mitad más uno, en el caso de cantidad de acreedores impares, supónganse que tengamos 15 acreedores, la mitad más uno es 7,5. Más uno es 8,5. Por consiguiente necesito 9 acreedores, no 8. Por eso algunos dicen que esto de mayoría absoluta debe entenderse no como la mitad más uno, sino como más de la mitad. Más de la mitad, en la interpretación que venimos analizando, la mitad es 7 acreedores y medio, con 8 suficiente. Y por el lado del capital, recuerden que son las 2/3 partes del capital computable. ¿Sí? En cuanto a las formalidades, recuerden, esto es importante que lo tengamos en cuenta porque vamos a ver que se puede atacar el acuerdo por no cumplir con las formalidades. La conformidad que presenta el deudor concursado dentro del expediente es aquella que está firmada con firma certificada del acreedor, ¿no? Y tiene que estar referida a la última propuesta, si es que hubo distintas alternativas, ¿no? La base del capital, lo hemos visto, lo refrescamos, son los acreedores quirografarios, porque el acuerdo o la propuesta apunta a los quirografarios principalmente, verificados y admisibles. ¿Sí?
También vamos a incluir dentro de la base, recuerden que se podía renunciar al privilegio, a los acreedores privilegiados que hayan renunciado. Y bueno, y se incluye al acreedor revisionante si es que el privilegio fue lo observado. Es decir, el acreedor que está revisionando su crédito y está peleando por el privilegio, por supuesto no va a formar parte de esta base. Si formase parte, tendría que tenerlo por existido en la revisión, ¿no? Bueno, vieron casos especiales en casos de los títulos emitidos en serie, no nos vamos a meter mucho con eso. Vieron también el tema del caso del conjunto económico, cuando se presenta un conjunto económico, un grupo económico, cómo se cuentan las mayorías, cómo llegamos a las mayorías. Eso va a depender del tipo de propuesta que haga. Yo puedo hacer una propuesta unificada, es decir, propuesta para todos los integrantes de ese grupo, o puedo hacer propuestas individuales. Si son propuestas individuales, es decir, en cada uno de los componentes del grupo, tengo que conseguir las mayorías de 45. Esto que hablábamos de mayoría absoluta y los 2/3 de capital en cada uno de los sujetos concursados. Se excluye, bueno, habrán visto de los créditos recíprocos que pueden haber, porque es muy común que en los grupos hayan débitos y créditos recíprocos, préstamos entre las empresas y demás. Todo eso hay que limpiarlo, ¿no? El síndico es un consolidado en cuanto a la presentación de los estados contables y demás, ¿sí? Lo habrán visto cuando vieron un grupo económico. Si la propuesta es unificada, también se aplica la misma mayoría, pero ¿qué ocurre? Que puede haber una mayoría especial, en el caso de no conseguirla, por supuesto. En el caso de las propuestas individuales, si no se consiguen las mayorías, ustedes saben que la salida del concurso no exitosa es la quiebra, o el salvataje, ¿no? Y eso se da en cada uno de los sujetos que no consiguió la mayoría. Los que consiguieron la mayoría salen del proceso, es decir, salen con el acuerdo, y los que no se van a la quiebra. Ahora, si la propuesta es unificada, vamos todos de la manito. O salimos del concurso todos, o nos vamos todos a la quiebra. Por eso es que la ley establece una especie de lo que vamos a ver después como Cramdown Power, una mayoría especial en realidad, que estaría determinada por el 75% del capital computable y por lo menos el 50% en cada una de las categorías, ¿sí? Acreedores excluidos, bueno, también eran personas físicas o jurídicas, las personas físicas por razones de parentescos, razones de afinidad, los cesionarios, y personas jurídicas, los socios, administradores y demás. No aplica, también lo habrán visto, en el caso del accionista que es acreedor, salvo que sea una sociedad contratante, ¿sí? Algunas otras exclusiones por motivos especiales, el acreedor impositivo, habrán visto el problema de que la FIP o ATM en el caso de Mendoza no pueden dar conformidades, ¿no? Ellos tienen que seguir y tienen la obligación de continuar con el cobro de la deuda. Lo que sí dan facilidades, ¿no? Planes especiales de pago. El acreedor hostil, aquel que nos tiene bronca, o el acreedor complaciente, el que dice a todo que sí, ¿no? Entonces también hay que sacar. Analizada la mayoría, dos alternativas. Si se lograron las mayorías a través de las conformidades, entonces hay acuerdo y pasa a lo que nosotros vamos a ver, el análisis del acuerdo y a la posterior homologación si corresponde. Si no se obtienen las conformidades, no se logran las mayorías, en el pequeño concurso, sea persona física o sea persona jurídica, la salida es la quiebra directa. Ahora bien, en ciertas personas jurídicas cabe la posibilidad de que se active este procedimiento que se llama Cramdown, que creería que ya lo vieron, si no lo van a ver dentro de poco. Cramdown que en realidad es mejor hablar de salvataje, ¿no? Porque Cramdown no es la palabra propia, si bien se utilizó, pero no es la palabra propia para esto. Más bien, lo que significa Cramdown, que es como obligar o presionar hacia abajo, lo vamos a ver más claramente en el Cramdown Power, que se llama. Acá hablamos de salvataje, es un procedimiento por el cual podemos que esta empresa que estaría en quiebra no desaparezca. Es decir, lo que se busca es la alternativa de cambiar de mano el paquete accionario para que la empresa en sí siga funcionando. Bueno, esto para que lo hagan de deber. Fíjense, en este caso, tienen un pequeño ejemplo, donde tienen 3 categorías de acreedores, la cantidad de acreedores, el capital computable,
y las conformidades que se lograron y lo que representa el capital esas conformidades. Analícenlo y la pregunta a responder es si hay acuerdo o no hay acuerdo. Analícenlo desde propuestas por categorías, individualmente. Jueguen ahí si fuese un solo concurso o si fuese más que categorías, serían sujetos concursables en el caso de un grupo. Y analícenlo por el lado de la propuesta única, ¿no? Esto, si quieren lo analizan, después lo hacen y consulta si quieren lo podemos ver, ¿no? Un pequeño ejemplito para que se pongan duchos con ello. Si bien van a tener un práctico sobre determinación de mayorías, ¿sí? Bien, entonces, metiéndonos en el tema de hoy, obteniendo las conformidades, entonces quiere decir que hay acuerdo. Es decir, he logrado las conformidades, tengo que ver si hay acuerdo. Entonces, ¿a qué etapa paso? Paso al análisis y la homologación de ese acuerdo, si es que corresponde. La etapa procesal va a ser una resolución de declaración de que hay acuerdo, se han logrado las mayorías, y después un control formal que va a ser el juez antes de homologar. Se va a abrir una etapa de impugnaciones, es decir, se va a poder atacar ese acuerdo que se ha logrado ahora con los acreedores por haber logrado las mayorías, y también se va a dar la posibilidad, en el caso de que el juez lo analice, o cuando, mejor dicho, el juez lo analice, de, aún no consiguiendo las conformidades, poder homologar el acuerdo, ¿no? Esto que vamos a ver como Cramdown Power, ¿no? Una segunda oportunidad que se le está dando a la empresa, ¿sí? ¿Dónde estamos? Para ubicarnos. Fíjense, en esta pequeña línea del tiempo, si nos vamos bien atrás, abrimos el concurso preventivo, ya cruzamos todo el periodo informativo, ya cruzamos todo el periodo de exclusividad, en donde el concursado negoció con sus acreedores, y estamos en la declaración del acuerdo, es decir, se lograron las mayorías, entonces se va a declarar el acuerdo. No se lograron las mayorías, vamos por el camino de abajo, se abre el cramdown o salvataje, o nos vamos a la quiebra indirecta, depende de las alternativas que tengamos. El camino que nos queda recorrer, fíjense, va a ser analizar la impugnación del acuerdo, analizar, pasada la etapa de impugnación, si el juez va a homologar ese acuerdo. Si el juez homologa el acuerdo, solo quedará la etapa del cumplimiento. Vamos a homologar el acuerdo, vamos a ver qué efectos produce y quedará la etapa de cumplimiento. Es decir, el concursado, lo único que le resta es cumplir con lo que prometió, pagar en tiempo y forma conforme a las distintas propuestas que ya quedaron consagradas en el acuerdo. Y ese acuerdo puede ser atacado en cualquier momento de nulidad, es decir, puede ser declarado nulo si se detecta fraude o lo que sea, ¿no? Entonces, un poco el caminito que hoy vamos a tratar de recorrer es justamente desde que hay mayorías hasta el cumplimiento o nulidad de ese acuerdo. ¿Estamos? Arrancamos con las impugnaciones. ¿Quiénes pueden impugnar el acuerdo? Primero que nada, ¿qué es impugnar el acuerdo? Impugnar he puesto, error de tipeo, perdón. ¿Qué es impugnar? Lo que se busca es no lograr la homologación, es decir, que este acuerdo que el deudor ha conseguido a través de las mayorías no logre ser homologado, por consiguiente no logre generar los efectos que la homologación trae, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que lo que se impugna es esta propuesta que se ha hecho. Todavía no hay un acuerdo homologado técnicamente. Lo que se está tratando de impugnar es, o evitar, mejor dicho, es la homologación del acuerdo. Bien. ¿Quiénes pueden impugnar el acuerdo? El artículo 50 nos habla de 3 grupos de sujetos. Si lo pensamos, más o menos dentro de la lógica, ¿quiénes podrían llegar a impugnar el acuerdo? En términos generales, uno podría decir, bueno, aquellos que tienen interés en ese acuerdo, aquellos a quienes se les va a aplicar este acuerdo. Sea que ya de manera definitiva o eventualmente a futuro. Por eso tenemos estos 3 grupos de acreedores. Primero que nada, los acreedores con derecho a voto. Recuerden que el acuerdo es para los quirografarios.
Amén de que puede haber alguna propuesta alternativa para privilegiados generales o privilegiados especiales, la ley se centra en principio que el acuerdo es para los acreedores quirografarios. Nosotros ya vimos la sentencia de verificación, por consiguiente, estos acreedores con derecho a voto son los acreedores quirografarios declarados, verificados y admisibles. Son los que en definitiva formaron parte del cómputo que hablábamos más temprano. ¿Sí? Segundo, también se les va a aplicar el acuerdo, en el caso de que se homologue, a los verificantes tardíos, aquellos que no fueron o no entraron a la verificación a través del periodo tempestivo, sino que entraron después. Estos tardíos también tienen la posibilidad de impugnar el acuerdo. ¿Sí? Por último, los declarados inadmisibles. Recuerden que la sentencia de verificación nos hablaba de créditos verificados, admisibles e inadmisibles. Los inadmisibles, que no estaban conformes con la resolución del juez respecto de su crédito, podrían presentarse a revisionar, ¿no? A través de este trámite de revisión. Entonces, estos inadmisibles que están con trámite de revisión también pueden impugnar el acuerdo. ¿Por qué? Por lo que yo decía recién. Si logra que la decisión del juez sea favorable para ellos, entonces en ese caso van a entrar dentro del concurso, como parte del pasivo concursal. Por consiguiente, vamos a ver que en el caso de homologarse, también se le va a aplicar a ellos el acuerdo homologado. Por consiguiente, en esta instancia, tienen la posibilidad de impugnar. ¿Estamos? Bien, así las cosas. ¿Cuándo se presenta la impugnación? Desde el punto de vista del procedimiento, dentro de los 3 días, el artículo 49 nos dice que dentro de los 3 días de presentadas las conformidades, y habiendo sacado la cuenta que se lograron las mayorías, el juez debe declarar la existencia del acuerdo. Fíjense que hablamos que declara la existencia del acuerdo. En definitiva, lo que está haciendo el juez es determinar que, señores, hay mayoría. Dentro de los 5 días de la notificación de la existencia del acuerdo, ya hablamos de esto de la notificación ficta, que es cuando aparece en lista, inmediatamente, prácticamente, dentro de los 5 días se podrán presentar las impugnaciones. Impugnaciones que se van a deducir dentro del mismo tribunal. ¿Sí? Cositas a tener en cuenta, un poco lo mencionamos recién, pero lo refrescamos. Deben tratarse obviamente de créditos quirografarios, ya lo dijimos, porque los privilegiados no tienen interés, ¿sí? O es indiferente que el acreedor quirografario haya prestado o no su conformidad a la propuesta. Y si la causal se funda, ya vamos a ver los motivos por los cuales yo puedo fundar mi impugnación, si las causales se fundan en cuestiones de forma, solo van a poder presentarse aquellos que no prestaron la conformidad, no los que prestaron la conformidad, ¿no? Entonces, algunas cositas relacionadas con estos sujetos que se presentan a impugnar el acuerdo. Bien, decía que las causales por las cuales yo puedo fundar mi impugnación, que se presenta vía incidental. Fíjense que decimos que la ley no plantea alternativa, pero es vía incidente dentro del mismo juzgado. Si las dividimos, podremos hablar de causales objetivas, subjetivas y formales. Son 5 en realidad las que menciona el artículo. Y son esas causales, ¿no? Por eso les ponemos ahí que son taxativas, de interpretación restringida. No es una numeración o una ejemplificación, es meramente enunciativo, sino tiene que encuadrar el fundamento que yo dé dentro de alguna de estas causales, de estas 5 causales. Del libro, las dividimos, las 2 primeras vamos a ver que son de carácter objetivo, las 2 segundas son de carácter subjetivo y la última de carácter formal. Y les agrego una que está flotando en todo el análisis que hace hace el análisis el juez respecto del acuerdo, que es el tema de las propuestas abusivas o fraudulentas, ¿no? Nosotros ya lo comentamos cuando hablábamos de las propuestas, que si la propuesta es abusiva o fraudulenta, bueno, obviamente no debería ser homologada por el juez. Ahora vamos a extendernos un poquito
en ella, ¿no? Pero concretamente, el artículo habla de las 5 causales que les pongo en primer lugar. Esta sexta la ponemos para profundizarla un poquito después. Las dos primeras decíamos que son causales objetivas. ¿A qué se deben estas dos causales? Fíjense, la primera en relación a un error en el cómputo de las mayorías. Es decir, hay un error de cálculo, el síndico se equivocó al sacar la cuenta, el juzgado se le pasó, hay omisiones, algún acreedor que el síndico se olvidó de ponerlo en el capital computable corresponde. Entonces, errores simplemente que pueden ser comprobables rápidamente en cuanto a errores al sacar la cuenta, no se obtuvo la mayoría, se equivocaron en el cálculo o no pusieron a todos los acreedores, por consiguiente la base no era esa. Por consiguiente, es rápido o fácilmente comprobable, ¿no? La segunda causal que también es objetiva es la falta de representación de los acreedores, otorgantes de las conformidades, en realidad, que son los que interesan. No hay firma certificada o no fue certificada debidamente, es decir, errores formales a la hora de presentar las conformidades. Lo importante, y no solo para estas dos, sino para todas, es que este error sea significativo, porque si el error no me cambia el cómputo, entonces en realidad no tiene sentido declarar la impugnación, darle procedencia a la impugnación. Es decir, si nos olvidamos de un acreedor, pero ese acreedor, incorporándolo, suponiendo su voto negativo, no me cambia las mayorías, es decir, el concursado, aún sin que esté este deudor, si efectivamente hubiese logrado lo mismo la mayoría, no me cambia el número. Entonces tiene que ser acá el error que se me cambió, así. El error que incide y sea determinante a la hora de determinar las mayorías. ¿Me explico? Bien. Por el lado de la subjetiva, fíjense, acá ya la cosa cambia. Acá ya vemos la intencionalidad por parte del concursado de ocasionar un daño. Entonces esto ya es distinto. Y son dos. Una es la exageración fraudulenta del pasivo y la otra es la exageración fraudulenta del activo. Vamos con la primera, que estas tres que le pongo acá. Exageración fraudulenta del pasivo implica crear acreedores ficticios. Es decir, inventar acreedores. Entonces, inflo el pasivo. Al inflar el pasivo, ¿qué es lo que estoy buscando? Un poco metiéndonos en la mente de este concursado que ha llevado adelante esta maniobra fraudulenta. A mí se me ocurren dos situaciones que se pueden darse. Si yo inflo mi pasivo, el acreedor que me quiere dar su voto analiza la situación y dice, bueno, en realidad el pasivo es tan significativo, importante que si no le doy el voto y me voy a la quiebra, no voy a cobrar nada. Entonces le doy el voto, le doy mi conformidad para por lo menos cobrar algo conforme a lo que está presentando como propuesta. Es decir, más vale cobrar 40% que me está ofreciendo a 10% que cobraría en la quiebra, ¿no? Por tener este pasivo inflado. La otra es que haya connivencia con los deudores, con estos acreedores ficticios, y después, al tener acreedores ficticios dentro de las mayorías, en el juego de las mayorías, estos votos seguramente me serán favorables. Entonces puedo manejar y conseguir los votos que necesito. Es decir, puedo manejar la suerte de mi acuerdo, ¿no? Eso por el lado de la exageración fraudulenta del pasivo, ¿no? La intencionalidad del concursado. La otra es la exageración o ocultación del activo, que también puede ser una alternativa. Es decir, en las dos debe existir esta situación de fraude. ¿Viste? Vieron que hablamos de algo fraudulento, la intención del deudor concursado de causar un daño. ¿Y qué pasaría acá? Y si yo oculto mi activo, es decir, hay un activo inferior al que realmente correspondería, no hay una correcta apreciación de las posibilidades mías de pagar. Y si yo inflo mi activo, puedo influir también
en el mismo sentido, no se evalúa correctamente por parte del acreedor mis posibilidades de pago, o están sobrevaloradas, pero bueno, con todo el activo que tiene, posiblemente me pague, me puedo inclinar a darle mi conformidad, ¿no? Entonces, esto de la ocultación o exageración del activo también tiene sus consecuencias. En definitiva, fíjense que estas dos que vimos están relacionadas justamente con la intención y el actuar doloso por parte del concursado para poder conseguir la conformidad para el acuerdo. En las dos que vimos, lo que se ve por parte del acreedor es que no puede apreciar correctamente los números y se entiende que no ha dado su conformidad con toda la información como corresponde, ¿no? La última, que hace referencia a cuestiones formales, se refiere justamente a observancias esenciales para la solución del acuerdo. Ya vimos algunas, por ejemplo, no se presentó la propuesta. Es decir, se no se presentó la propuesta y no se declaró la quiebra. Entonces, estos aspectos formales solamente, fíjense, pueden ser observados y planteados como impugnación por aquellos que no prestaron su conformidad, obviamente, que son los que van a ser afectados por este acuerdo, si es que se homologa. Los que prestaron su conformidad, ya al prestar su conformidad saben que este acuerdo, si se homologa, no va a tener efecto para ellos porque están aceptando las condiciones. No así el que no presta su conformidad. Justamente si dice que no, después recuerden que este acuerdo, como decimos, se le va a imponer. Entonces por eso es que tenemos esta condición. Y la última que tenía ahí colgadita es lo de la propuesta abusiva o fraudulenta, que ya lo vamos a ver. Bien, presentada la impugnación, entonces el juez tiene dos alternativas. Hacer lugar a la impugnación o no darle lugar a la impugnación y proceder al análisis del acuerdo y proceder a la homologación. Si no hace lugar a la impugnación, entonces, recuerden cuál es la salida del concurso en este caso. Se declara la quiebra. No hay otra alternativa. Quiebra indirecta, no hemos llegado a conseguir la mayoría. Con la salvedad que en ciertos sujetos se da la posibilidad de abrirse el cram down o salvataje. Si fracasa, también iremos a la quiebra. Si el juez no hace lugar a las impugnaciones, entonces procede a el análisis del acuerdo para ver si lo va a homologar o no lo va a homologar. Y este control judicial que hace, o este análisis que hace el juez respecto del acuerdo, no solo desde el punto de vista formal, si se han cumplido todas las formalidades en las que estábamos mencionando, es decir, las condiciones extrínsecas del acuerdo, es decir, se han seguido todos los pasos, sino también, en cierto sentido, es sustancial. Sustancial en el sentido de esto de las propuestas abusivas o fraudulentas. Es decir, si la propuesta a la cual se logró las mayorías son abusivas o fraudulentas. Acá les puse en rojo el tema de propuesta, ¿no? Porque algunos autores dicen que en realidad no hay propuestas abusivas, como lo comentábamos cuando vimos el tema de la presentación de las propuestas. Lo que hay son acuerdos abusivos. La propuesta, si es muy abusiva y es muy aberrante, bueno, no hubiera conseguido los votos necesarios, amén de esto que hablamos de la impugnación. Por consiguiente, debería hablarse de acuerdos abusivos o fraudulentos. ¿Y acuerdos abusivos o fraudulentos para quién? Porque el deudor que la aprobó, partimos de la base que no es, perdón, el acreedor que la aprobó, partiendo de la base que no está en connivencia con el deudor, ¿no? Como los escenarios que planteábamos recién, la ha aceptado. Por más que sea un 10% a pagar dentro de 10 años, y él prestó su conformidad. Entonces, él no la sentía como abusiva. En realidad esto de abusivo o fraudulenta se piensa más que nada para el acreedor que no dio su voto, porque el acuerdo también le va a ser impuesto a él. Y esto de abusivo o fraudulento hace referencia a algo que comentamos cuando vimos la presentación de propuestas, de analizar si el deudor está dando lo mejor de sí.
Es decir, si está haciendo lo mejor que puede hacer a la hora de pagar. Es decir, para que justamente analicemos un poco a la luz de esto que es abusivo, ¿no? Y lo otro a analizar también es que si estos acreedores que no prestan su conformidad no son discriminados o no son obligados incorporados a una propuesta que les sea menos beneficiosa que el resto de lo que lo aprobó, ¿no? Entonces, por ese lado viene el tema de la abusividad, ¿no? Respecto de estos acreedores a los cuales se les va a imponer el acuerdo, ¿no? Ya hablamos en su momento de la tercera vía. ¿Se acuerdan que decíamos que la posibilidad de pedirle al deudor que mejore su propuesta, que algunos que comentaban que en doctrina que esta tercera vía no es el camino, porque en realidad no ha seguido el procedimiento, si se lo obliga a cambiar la propuesta? ¿Sí? Entonces, en realidad, algunos no estaban de acuerdo con la tercera vía, ¿no? Pero bueno, a eso hace referencia esto de abusivo. Sea una u otra alternativa, antes de pasar a la alternativa que vamos a ver enseguida, sea una u otra alternativa, la resolución del juez es apelable, con efecto devolutivo. ¿Quién apela? Y el que se ve perjudicado por esta situación. Si se hace lugar a la impugnación, será el concursado, porque se le va a declarar la quiebra, y si no se hace lugar a la impugnación, será el acreedor al cual se le va a imponer el acuerdo, ¿no? Y esto de efecto devolutivo, recuerden que este efecto lo que hace es no suspender los efectos, es decir, en el caso de la quiebra se declarará la quiebra, se procederá a la incautación y demás, es decir, no frena el proceso. Los efectos de la resolución del juez sigue adelante, ¿no? Porque si no se frenaría el concurso, obviamente. Imagínense, si queda todo suspendido tratando se resuelva la impugnación, no se declara la quiebra, bueno, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Porque los bienes en manos del deudor, sabiendo él que próximamente se le puede declarar la quiebra, puede hacer algunas trapisondas para ocultar bienes, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces esto hace relación a esto que hablábamos del efecto devolutivo. Por consiguiente, una vez que se ha hecho este análisis y el juez decide homologar, tiene que analizar justamente qué hace con este acuerdo. ¿Qué es esto de homologar? ¿Qué se busca con la homologación del acuerdo? La homologación del acuerdo por parte del juez lo que hace es justamente el pronunciamiento o la aprobación judicial de este acuerdo que se ha conseguido. ¿Y para qué es esto? Y justamente para que produzca este acuerdo los efectos que la ley tiene planificada para este acuerdo, ¿no? Ya vamos a ver enseguida los efectos. Entonces, la homologación lo que hace es consagra judicialmente el acuerdo y de esta manera el acuerdo comienza a cumplir sus efectos. Entonces, analizado, el juez procede a analizar las mayorías que ya se han cumplido y vemos si se homologa o no se homologa. Y acá tenemos que ver, volviendo sobre las propuestas, cómo se realizaron, si hay una propuesta única. Si la propuesta es única y se obtuvieron las mayorías, se homologa el acuerdo, ¿no? Salvo el análisis formal que hablábamos recién. Si ha habido categorización y ha habido pluralidad de propuestas, entonces ahí tenemos que analizar en cada una de las categorías. En cada una de las categorías hay que tener la mayoría, es decir, tanto de capital como de personas, a los efectos de lograr la homologación. Tanto del artículo 45, la del 67, que es la del grupo que hablábamos recién, ¿no? Que ustedes la habrán visto. Y acá, fíjense, vemos el tema este que hablábamos a la hora de la categorización. La categorización me puede jugar a favor o bien me puede jugar en contra. Entonces esto es algo que el deudor concursado tendrá que haber merituado en su momento a la hora de presentar y ofrecer categorización de sus acreedores y a posteriori distintas propuestas, ¿no? Ahora bien, si no se obtienen las mayorías, tiene que obtenerse las mayorías en todas las categorías, ahí en principio debería declararse la quiebra.
Pero existe una situación y una alternativa, una última chance, porque el juez debe analizar ciertos parámetros. Es decir, el juez va a poder también homologar el acuerdo pese a que no se han conseguido las mayorías necesarias. ¿Mm? Entonces, se da esto que se llama cram-down power. Y acá sí, cram-down está bien utilizado como palabra, porque en definitiva es forzar a ciertos acreedores que no dieron su conformidad, imponerles y forzarles el acuerdo, ¿no? ¿Qué parámetro tiene que manejar el juez a la hora de analizar si existe la posibilidad del cram-down power? Fíjense, acá tienen los requisitos, hay que plantear el artículo 52. Primero que nada, que exista la aprobación de al menos una categoría. Es decir, este cram-down power se va a dar la posibilidad en donde tenemos distintas categorías. Si hay propuesta única, no hay mucho a analizar, ¿sí? Pero, si tengo, como el ejemplito que nosotros vimos, que creo que se los tengo para después, fíjense, como el ejemplito que nosotros vimos, tenemos 3 categorías, entonces por lo menos en una de las categorías tiene que haberse logrado las mayorías. A su vez, que se haya logrado por lo menos 3/4 partes del capital computable, sumando el capital computable y sumando todas las conformidades, el capital que representa. Es decir, en total, 3/4 partes, ¿no? Estos dos son condiciones numéricas que podrían llegar a darse. Es decir, que se busca acá, aquellos que hayan quedado cerca, bueno, darles una nueva posibilidad. Por un acreedor, quizás sería posible esta alternativa para que este deudor concursado salga del concurso, ¿no? Pero a su vez, hay que analizar otras cosas. Después analizar otras cosas que ya son más subjetivas. Primero, porque ¿qué ocurre? Hemos dicho que si el juez homologa, aún no teniendo las conformidades, recuerden que la homologación implica que el acuerdo se va a aplicar a todos. Por consiguiente, a acreedores disidentes, acreedores que no dieron su conformidad, se les va a imponer el acuerdo. Entonces, respecto a los acreedores disidentes, estos que no dieron su conformidad, el juez tiene que analizar otros aspectos. ¿Qué aspectos tiene que analizar? Que justamente estas propuestas que se vaya, o este acuerdo que se ha logrado, no resulte discriminatorio para las categorías que no votaron a favor. Es decir, si existiese una cláusula en donde, o una propuesta en donde irían a parar aquellos acreedores que votaron de manera negativa el acuerdo, y esa propuesta fuese desfavorable respecto a los que votaron positivamente, ahí tendríamos una discriminación. Que exista, sino la posibilidad de que estos acreedores, en esto en relación a la propuesta discriminatoria, que si existiese esta otra alternativa, otra propuesta residual, existe la posibilidad de que el acreedor disidente pueda elegir en cuál del menú de propuestas que el concurso ha establecido pueda elegir entre ellas, ¿no? Que no lo obliguen forzosamente a meterlo en una categoría. Y a su vez, otra cosa más. El juez tiene que hacer una especie de futurología y analizar que si declara la quiebra, en la futura quiebra, lo que este acreedor disidente en definitiva va a cobrar en la futura quiebra es menor a lo que cobraría aprobando la propuesta. Es decir, que le está haciendo un bien, entre comillas, al acreedor, porque aprobando y homologando el acuerdo va a cobrar más que lo que cobraría en la futura quiebra. Esto entonces, fíjense, es como iba a ser futurología. Esto está atado un poco a lo que vimos y yo les sugerí y se los dejé como deber, analizar, puestos en los zapatos del acreedor, qué propuesta es conveniente. Entonces, en las propuestas que hay, no solo quitan, sino esperan, entonces hay que ver y actualizar esos créditos que encima que voy a cobrar menos, los voy a cobrar a futuro. Propuesta, supongamos, de pagar el 80% dentro de 2 años. Entonces, los pesos que yo cobre de acá a 2 años no es lo mismo que los cobre hoy. Entonces, a través de el valor actual de esos créditos y demás, hay herramientas y procedimientos financieros para actualizar el valor de esos créditos. Algo así se le pide al juez
sumado a que analice cuánto podría cobrar en la quiebra posterior. Entonces, si en esa cuenta, en ese análisis que hace el juez, cobraría más este acreedor aprobando esta propuesta que en la futura quiebra, entonces podría también cumplirse esto del Cranham Power, ¿no? Y este acuerdo, por supuesto, obviamente no se puede imponer a los acreedores con créditos privilegiados, ¿no? En el caso que hubiese habido convicción y demás. Y acá viene lo que hablábamos de que el juez nunca va a homologar propuestas abusivas o fraudulentas, ¿no? Obviamente eso sigue estando vigente. Más allá que se den las condiciones del Cranham Power, si la propuesta se considera abusiva o fraudulenta, en los parámetros que nosotros analizamos, que en definitiva, fíjense, es ver esto, si los acreedores no disidentes no son maltratados en el acuerdo homologado, podría darse las condiciones de esto que llamamos Cranham Power, ¿no? Si no, el juez no homologaría el acuerdo y iríamos a la quiebra. ¿Estamos? Hasta ahí entonces el tema de la homologación. Una vez que queda homologado el acuerdo, vamos a pasar a ver los efectos, pero dos palabritas más en relación a la homologación del acuerdo. En la homologación del acuerdo también tiene que fijarse el procedimiento para llevar adelante la ejecución de ese acuerdo. Si el deudor prometió establecer garantías, o garantes, o fiadores y demás, bueno, habrá que establecer los instrumentos para que pueda llevarlo adelante. Si dentro de la propuesta había reorganización de sociedades, bueno, ¿cómo se va a llevar adelante? Recuerden que existían distintas posibilidades, hasta incluso entregarle acciones a los acreedores, capitalizar esa deuda. Entonces, bueno, fijar las pautas de cómo se va a llevar adelante. Si fuese el caso de Crandown, si tuviésemos el caso de un Crandown, bueno, hay que establecer el traspaso de las participaciones societarias al cambista, el que ganó, siendo este tercero, por ejemplo. Bueno, ustedes vieron Crandown, ¿qué tiene que hacer este cambista? Debe depositar el dinero, si no lo deposita, se declara la quiebra y pierde lo que depositó. Y si se le transfieren las acciones, en realidad tenemos una sociedad de un solo socio. ¿Puede haber una sociedad de un solo socio? Sí, puede haberla, por supuesto. Con responsabilidad limitada, las sociedades anónimas unipersonales, en las cuales podrá transformar el clandista que queda con la empresa, ¿no? Entonces, también dentro de la homologación se determinan las pautas para el cumplimiento del acuerdo, ¿no? Dentro de las medidas, más allá del pago, que se dará conforme en tiempo y forma de como lo haya prometido el deudor, ¿sí? Otro tema también a analizar es el tema de los honorarios. ¿Por qué? Porque justamente es el momento de la regulación de los honorarios. En el caso del concurso, ustedes van a verlo, ¿no? En las distintas situaciones, en la quiebra, en el concurso, esa de continuación de la explotación. Pero en nuestro caso, las pautas para fijar este honorario, cuando hablamos de honorario, hablamos de los honorarios de los funcionarios que han actuado en el concurso. La porción más grande se la lleva el síndico, ¿no? Ustedes han visto la función del síndico y de hecho la han ido viendo cuál es su función y cuál es su actuación durante todo el proceso del concurso preventivo, ¿no? Entonces, la parte más linda llegó la hora de cobrar, ¿no? Si uno está en los zapatos del síndico, es la parte más interesante esta, ¿no? ¿Cuáles son las pautas? Y las pautas son, fíjense, hay distintos juegos. Hay un juego respecto del activo y un juego respecto del pasivo. Entre el 1 y el 4% del activo. Prudencialmente estimado. ¿Por qué hablamos de prudencialmente estimado? Porque no ha habido realización. La base puede llegar a ser, y mejor dicho es, recuerdan que el síndico tenía que presentar el informe general. En el informe general, ustedes tenían ahí que hacer un estado valorado de activos y pasivos, ¿ustedes se acuerdan? Bien, entonces ahí tenemos la base para tener este parámetro, ¿sí? Y por otro lado, no tiene que ser superior al 4% del pasivo regular.
El cuarto pasivo, entonces esto es, el juez es quien tiene que tener en cuenta estos parámetros. Y si por ahí el proceso es muy chiquito, entonces en el caso que fuese muy chiquito, tiene un piso. El piso es justamente 2 sueldos del secretario de juzgado, ¿no? Esto hay que ver las distintas jurisdicciones, es decir, para ver más o menos cuánto es un sueldo del secretario de un juzgado. Hace poquito leí que en Buenos Aires se fijó, en Buenos Aires fijan el parámetro y estaba fijado en 200 y pico mil pesos, algo por el estilo. Quiere decir que en este caso tendría que ser algo de 400, 500 mil pesos, ¿sí? También hay otro límite, que viendo que no lo he puesto, que es el caso cuando el activo supera los 100 millones de pesos. En ese caso, el límite o el techo es el 1%, ¿no? Si leen el artículo, esto que le estoy diciendo está en el artículo de regulación horaria, está en el 265 en adelante. Esto debe estar, en el caso de concurso, 266, 267, ¿no? Fíjense que también van a tener ese límite. Bien, eso en cuanto al cómputo. Ahora bien, ¿por qué lo traemos a colación? Porque justamente tenemos que contestarnos estas preguntas. Fíjense, ¿quién paga el honorario? Ese honorario, por supuesto, lo va a pagar el concursado, que está saliendo de su concurso preventivo. ¿Cuándo debe pagar ese honorario? Y acá es donde viene y la ley le da un plazo muy corto. La ley le da el plazo de 90 días para pagar ese honorario. O bien, cuando se pague la primera cuota del acuerdo, si esta fuese anterior. Es decir, si el concursado prometió pagar el 70%, supongamos, a los 30 días de homologado el acuerdo, entonces los honorarios también serán satisfechos dentro de esos 30 días. Si la primera cuota es dentro de 6 meses, bueno, el honorario deberá ser pagado dentro de los 90 días, con lo cual el síndico tendrá que apersonarse y charlar con el concursado a los efectos de exigir su pago. Si paga, lo comento en lo procedimental, es decir, ¿cómo acredita el concursado que pagó los honorarios? Con la carta de pago. Cuando uno cobra ese honorario, le da una formal carta de pago, en la cual el honorario ha sido satisfecho, y eso es presentado en el juzgado y es la prueba de que el concursado nos pagó los honorarios, ¿no? Por experiencia, bueno, hay que analizarlo, pero se charla con el concursado para darle esa carta de pago. A veces hay que resignar, también se negocia esto, ¿no? Es nuestro trabajo, ¿no? Y eso ya depende, va en lo personal de cada uno en el ejercicio de esta función. Pero uno puede llegar a negociar pagado en cuota, uno puede negociar pagado contado con una quita sobre el valor que se reguló. Bueno, esto es negociación, ¿no? Sí, también podría pararse en las coloradas y exigir el pago, ¿no? Bien. ¿Por qué? Porque si no se paga, se me habilita la posibilidad de pedir la quiebra. Entonces, fíjense que un poco lo tenemos ahí presionado a este concursado, que si no paga los honorarios va a la quiebra. Entonces, si realmente ha hecho todo este esfuerzo de negociación para llevar adelante y reestructurar su deuda y salir de este estado de concurso preventivo, que se vaya a la quiebra por no pagar los honorarios, arruinaría todo, ¿no? Entonces, en general, está cuando el deudor está planificando presentarse en concurso, este costo de los honorarios también tiene que estar seguramente evaluado dentro de los gastos que tiene que llevar adelante, ¿no? Y como digo, para los que somos síndicos y hemos actuado en sindicatura, es el momento más lindo, es decir, cuando en definitiva nuestro esfuerzo y nuestra labor profesional en este juicio es recompensado a través del pago correspondiente, ¿no? En los concursos suele cobrarse, en la quiebra cuesta más, ¿no? Ya lo van a ver, porque en la quiebra ya es otro lío. Ya a veces no hay plata, los honorarios ya empiezan a competir con el cobro del resto de los acreedores. Entonces, como no alcanza, también entraremos nosotros en esa
proporcionalidad a la hora del pago y demás, ¿no? Entonces en la quiebra por ahí el cobro honorario es más ingrato y a veces hasta muy alejado en el tiempo y no se condice con la actividad que hemos llevado adelante. En el concurso, si termina bien, es un buen corolario el cierre con el pago del honorario. ¿Estamos? Pasamos a los efectos del acuerdo homologado. Y el efecto principal del acuerdo homologado es esto que se llama novación. ¿Qué es esto de la novación? La novación es una forma extintiva de las obligaciones. Si, fíjense, ahí les transcribo el artículo del Código Civil y Comercial, en donde se determina que la novación es una forma de extinción. ¿Qué implica? Cambiar una deuda por otra, es decir, muere la obligación principal, puede haber novación en la causa, en el monto o en las preferencias, y nace una obligación nueva, es decir, reemplaza a la anterior, ¿sí? Extingue la obligación principal, o la primera, la originaria, y nace una obligación nueva. Entonces, este es el efecto que produce el acuerdo homologado. Ahora bien, es una novación muy particular, es decir, la novación concursal tiene algunas particularidades que no la tiene la novación genérica del Código Civil y Comercial, ¿no? En cuanto a los principios generales, en principio sí se aplican, que esto hace a la concurrencia de la universalidad, perdón. Esto hace referencia a que va a aplicarse a todos los acreedores y a todos los acreedores y a todos los que queden conformados dentro de este acuerdo, ¿sí? Ahora bien, la particularidad que tiene esta novación concursal es que no alcanza a los fiadores ni los codeudores solidarios de la deuda. Es decir, para ellos no hay novación. Aquel fiador que afianzó una deuda por parte del concursado cuando estaba in bonis, a él no le alcanza la novación. Es decir, si el acuerdo era me quita el 40%, ¿sí? La deuda para el concursado va a ser del 60%. Es decir, hay una nueva deuda por el 60%. Si eran 100 pesos, su nueva deuda va a ser 60 pesos. Ahora bien, para el fiador no le alcanza la novación. Él sigue siendo obligado al pago por el 100% de la deuda. ¿Se entiende? Entonces, esto es una particularidad de la novación concursal, que no está dentro de los términos generales de una novación del Código Civil y Comercial, en donde los fiadores también lo alcanza la novación, ¿sí? Esto de la universalidad y concurrencia que hablábamos recién es esto que les pongo acá, que es el efecto erga omnes, es decir, que se aplica a todos, es decir, a todos los acreedores que van a ser afectados por este acuerdo. Acreedores que ya por las sentencias habían sido incluidos dentro de la presentación del acuerdo, y también a los que se incluyen a posteriori. ¿Quiénes son estos que se incluyen a posteriori? Y son justamente los acreedores tardíos. Recuerden que nosotros decíamos que una de las formas de ingresar al pasivo concursal es la posibilidad o la más normal, es dentro del periodo tempestivo, que nosotros vimos. Pero también existe la posibilidad de ingresar por otras vías. Una de ellas es presentarme en verificación tardía, a través del incidente de verificación tardía, en la cual el acreedor se presentaba ya al juzgado y trataba de conseguir este boleto para ingresar al proceso concursal. A ellos también, por supuesto, si se termina satisfactoriamente su crédito y se incorpora al pasivo, también se le va a aplicar el acuerdo que se haya logrado. Se aplica la novación. Recuerden que para presentarse tardíamente, lo hemos hablado, esto de la prescripción concursal, esto es los 2 años que existen para que este acreedor se presente, ya sea que el concurso siga abierto o no, para poder verificar su crédito. Pasados esos 2 años, ya pierde las acciones para poder presentarse y ya no va a poder presentarse.
Si se presenta dentro de los 2 años y logra justamente formar parte de este pasivo concursal, se le aplicará la novación. Y a su vez, fíjense, él no va a poder reclamarle a los acreedores que ya hayan cobrado si es que se suma cuando ya ha sido cobrado algo. Es decir, la parte que ya fue cobrada por los acreedores no se las va a poder reclamar a los otros acreedores concurrentes. El juez deberá, de alguna manera, ver de qué manera esa parte no cobrada se puede resarcir a este acreedor, ¿no? Podría agregarse en las cuotas que siguen, habría que ver cómo lo hace el juez, ¿no? Pero él no puede reclamarle a los otros acreedores esa parte que ya cobró. ¿Estamos? Entonces, no, fíjense que decíamos que esta novación va a alcanzar a todos los acreedores, no va a alcanzar a los fiadores y codeudores, y dentro de todos los acreedores están justamente los acreedores tardíos. A su vez, también tenemos que analizar la situación de los acreedores privilegiados, porque recuerden que nosotros dijimos que el acuerdo en principio es para los acreedores quirografarios. Entonces, si el acuerdo es para los acreedores quirografarios, bueno, ¿cómo cobran los acreedores privilegiados? Primero dijimos que, en principio, si no hay acuerdo para ellos, no les va a afectar la novación. Si el deudor hubiese hecho un acuerdo para los acreedores privilegiados, supongamos para los acreedores privilegiados generales, en ese caso, se aplicarían las mayorías de la ley, tendría que conseguir las mayorías que corresponden para que ese acuerdo se logren las mayorías. Si se logran las mayorías, en ese caso, se le impondrá a los acreedores con privilegio general el acuerdo, le aplicaremos la novación y de esa manera podrán cobrar, ejecutando sus créditos, pidiendo sus créditos ante el juzgado, si así corresponde. Pero a los acreedores con privilegio especial, recuerden que en este caso les exige unanimidad. Entonces no va a haber acreedores que se les imponga el acuerdo. Si hay un acuerdo para ellos, todos tienen que estar de acuerdo. Entonces en este caso, si hay acuerdo, bueno, debería respetarse ese acuerdo. Si no hay acuerdo, no se logra la mayoría, o no de acuerdo para los privilegiados, ellos pueden ejecutar su crédito. Recuerden que este acreedor privilegiado puede pedir la quiebra, en este caso, bueno, y el general también puede pedir la quiebra. En este caso, fíjense, va a ser una quiebra directa, no es una quiebra indirecta, porque es un crédito que a él no se le ha pagado, ¿sí? Y el acreedor privilegiado especial, a su vez, tendría que justificar que el producido de su bien asiento de privilegio no es suficiente para satisfacer su crédito, ¿no? Son los requisitos que se piden para que se pueda pedir la quiebra, ¿no? Porque si no, si rematando su bien puede cobrarse, entonces no hace falta declarar la quiebra. Le cabe la acción individual y directamente ejecuta su garantía, sustrae el bien y con eso cobra. ¿Me explico? Entonces, estos acreedores con privilegio, el planteo también está desde cuándo pueden exigir sus créditos. Algunos dicen que, de la doctrina me estoy refiriendo, que no hace falta esperar la homologación del acuerdo. Otros dicen que sí, a partir de la homologación quedarían habilitados para pedir e intentar cobrar sus créditos, ¿no? O pedir la quiebra, que es lo que estamos planteando. Salvo el acreedor con garantías reales, que bueno, van a ver que tienen concurso especial y demás. ¿Okay? Bien. Hasta ahí entonces este efecto de la novación, ¿sí? Vamos con la conclusión del concurso preventivo. Conclusión media inconclusa, fíjense. Porque vamos a ver que esto de conclusión tiene dos momentos. La primera conclusión, o conclusión inconclusa, como les pongo ahí, en realidad es el cierre del proceso, para lo cual se dictan algunas medidas, se dan algunos efectos que consisten en, justamente, esto que hablábamos recién, la ejecución de las medidas relacionadas con el cumplimiento del acuerdo, lo que hablábamos recién respecto de la constitución de las garantías,
La inhibición que tenía el deudor continúa, porque recuerden que vamos a entrar en la etapa de cumplimiento. Ahí puede llegar a negociarse que se acorten los plazos de esta inhibición si hay conformidad con los acreedores. Inhibición relacionada con la libre discusión de sus bienes. Libre discusión en el sentido de actos extraordinarios en cuanto a la disposición, ¿no? De hecho, ya está claro que puede seguir comprando y vendiendo en los actos ordinarios. Hemos dicho que en el concurso podía seguir haciéndolo. Termina la sindicatura, fíjense, nosotros la cobramos, terminamos. Está el comité de control o de cumplimiento, que es el comité de control que veníamos trayendo, salvo en los pequeños concursos en donde no hay comité de control, y ahí sí la sindicatura continúa y tiene esta función de controladora del acuerdo, ¿no? Si no, está el comité de control. En realidad, a veces hasta siempre seguimos pegados hasta tanto termine el cumplimiento, ¿no? Y bueno, y cesan algunos efectos los artículos 15 y 16 en relación a lo que decíamos en cuanto a la inhibición y la posibilidad de moverse libremente de este deudor, ajustándolo a la inhibición que se haya ajustado relacionada con lo que se haya podido negociar con los acreedores, ¿sí? Esta conclusión se publica por un día en el boletín oficial, en algún diario de circulación importante, y ahí terminaría esta primera etapa. Pero el acuerdo no concluye, perdón, el concurso no concluye hasta tanto no se cumpla con el acuerdo. Y ahí es donde realmente se da la verdadera terminación o cierre del concurso preventivo. Una vez que el concurso preventivo ha sido cumplido, es decir, se da el cumplimiento, esto es, yo prometí pagar, para hacerlo corto, en 2 cuotas semestrales. Pasaron los 6 meses, pagué la primera, pasó los segundos 6 meses, pago la segunda. Una vez que pagué la segunda, puedo presentarme a pedir la conclusión del concurso, esta segunda conclusión que le damos, cumplimiento del acuerdo. Esto es muy rápido, no hay un trámite, no hay un trámite previsto y específico planeado en la ley concursal, simplemente se le da intervención al comité de control para ver si realmente está completo o no, o al síndico si hubiese un concurso, si hubiese sido un pequeño concurso, para ver si realmente se ha cumplimentado. Si está cumplimentado y ha pagado todo, entonces se produce la resolución de cumplimiento. Si no está pagado todo, o se pagó esporádicamente, el juez definirá ahí qué es lo que hacemos. Muy seguramente se le da la vista al deudor para que cumpla con el acuerdo o con lo que faltó, si quedó algún acreedor que nos cobró o lo que sea, a los efectos de que termine el pago de todos los acreedores. O deposite judicialmente, por ahí algún acreedor que no lo encontramos para el pago y demás, se puede hacer el depósito judicial a los efectos de acreditar que se ha pagado. En realidad no se ha pagado porque no encontramos a este acreedor. Se puede hacer el depósito judicial. En definitiva, tiene que estar cumplido y satisfecho todas las acreencias o las garantías de que esas acreencias van a ser satisfechas si aparece el acreedor, en este caso, ausente. Y ahí sí termina el concurso. Con el cumplimiento del acuerdo, termina con la resolución del cumplimiento, se cierra el concurso. Y desde ese momento es donde empieza a correr esto que también lo hemos comentado, que es el periodo de inhibición. El periodo de inhibición es ese año que se empieza a contar a partir de este momento que estamos diciendo, en el cual el deudor como que queda en capilla. En ese año no puede presentarse otra vez en concurso preventivo. En ese año, si hubiese una quiebra, no puede aprovechar el beneficio de la conversión. Ustedes van a ver, creo que lo van a ver conmigo más adelante cuando vemos quiebra, que el deudor que cae en quiebra directa estamos hablando, ¿no? Tiene la posibilidad de transformar esa quiebra. Una forma de salir de la quiebra es transformándola
en concurso preventivo, ¿no? Artículo 90, si mal no recuerdo, está lo que se llama este instituto de la conversión, no la puede transformar. Si el deudor cae en quiebra y está dentro de este año de periodo de inhibición, bueno, no podría aprovechar este beneficio, ¿no? Pasado ese año de inhibición, que se empieza a contar a partir del cumplimiento, ya podría presentarme nuevamente en concurso y demás. Bien, así las cosas, entonces fíjense, cerramos el concurso. Es decir, recuerden o refresquemos, teníamos las mayorías logradas, teníamos la declaración del acuerdo, pasó la etapa de las nulidades satisfactoriamente, pasó el análisis del juez por parte del juez respecto del acuerdo, lo homologó, fue homologado el acuerdo, las deudas novaron y el concursado cumplió su acuerdo. Es decir, cerró ya y pagó a todos. Ahora vamos a ver la posibilidad de declarar nulo el acuerdo. Es decir, declarar la nulidad del acuerdo homologado. Nulidad que se puede dar en el interín que va entre la homologación y un plazo determinado. Porque cuando el acuerdo ya está cumplido, ya se pagó todo, no tiene sentido la nulidad. ¿Y qué es esto de la nulidad? Es decir, ¿qué significa nulidad? Declarar nulo el acuerdo. En términos generales, declarar o buscar la nulidez de un acto es declarar inválido ese acto. Es decir, que ese acto deje de producir los efectos que está produciendo y se tenga por no realizado. Es decir, tenga también un efecto retroactivo, ¿no? Como si ese acto, como les pongo ahí, nunca se hubiese realizado. Entonces, la nulidad del acuerdo lo que busca es eso, que el acuerdo no haya sido homologado, es decir, que el acuerdo no surta, o mejor dicho, se eliminen los efectos del acuerdo homologado, ¿no? También tiene una particularidad esta nulidad, vamos a analizarla, quién puede presentarse a pedir, ¿sí? Los que se pueden presentar a pedirla son aquellos acreedores que están comprendidos dentro del acuerdo. Es decir, aquellos a quienes se les ha establecido y se les ha impuesto este acuerdo o fue votado, ¿sí? El acreedor que fue parte de la conducta dolosa, porque acá en la nulidad vamos a ver que siempre tiene que haber dolo, cuando veamos las causales, siempre tiene que haber una conducta dolosa, es decir, una intención por parte de este concursado o de un acreedor en connivencia con el concursado de producir este daño, ¿no? Entonces, ese acreedor que fue parte de la conducta dolosa, por más que esté dentro del acuerdo, no va a poder pedir la nulidad. Tampoco el síndico, porque recuerden que ya no hay síndico. Es decir, ya hemos cerrado, él cesó en sus funciones. Tampoco la puede pedir el juez de oficio. No es algo que el juez esté dentro de sus atribuciones plantear la nulidad del acuerdo. Sí, por supuesto, el comité de control, porque son acreedores. Obviamente estamos con el punto 1. Y no un tercero ajeno al proceso. En definitiva, el acreedor comprendido en el acuerdo, es el que podrá pedir esta nulidad. Las causales, fíjense, también es una numeración taxativa, es decir, tienen que ser algunas de estas tres. Es decir, y siempre se va a merituar el tema de la conducta dolosa, ¿no? De la que estamos hablando. Que fíjense que están relacionadas con las causales que vimos recién en cuanto a las que se pueden fundar la nulidad, la impugnación del acuerdo antes de ser homologada, ¿no? Exagerar el pasivo, reconocer o aparentar privilegios inexistentes o constituidos ilícitamente, sería otra alternativa, o ocultar o exagerar el activo, ¿sí? Estas son las únicas tres causales en las cuales yo puedo encuadrar mi pedido de nulidad. Ahora bien, estas causales tienen que haber sido conocidas justamente después del plazo de impugnación. Es decir, porque si no, como recién decíamos, fíjense que son muy parecidas a las causales en las cuales yo puedo fundar mi impugnación antes de ser homologada. Entonces, tengo que justificar que, bueno, fueron conocidas a posteriori, porque si no tendría que haber impugnado antes de que se homologara el acuerdo. ¿Estamos? El procedimiento es a través de un incidente, es decir, como lo planteo, a través de un incidente de nulidad dentro del mismo
juzgado. Y el plazo son 6 meses, es un plazo de caducidad. 6 meses contados a partir de la declaración de la homologación del acuerdo. ¿Qué es esto que es un plazo de caducidad? No se suspende, no se interrumpe y es declarado de oficio por el juez, podemos decir. Es decir, pasados los 6 meses ya no se van a aceptar no se va a aceptar el incidente. ¿Sí? ¿Desde cuándo se cuenta? Como decíamos, desde el momento en que se dictó la homologación. Y no de que queda notificada a Ministerio, por las dudas que se extienda en el tiempo. El incidente que termina con el planteo de nulidad, si es procedente, la sentencia implica la declaración de quiebra. Es decir, si el acuerdo se declara nulo, directamente se declara la quiebra. Sin más trámite, se producen los efectos de la quiebra, es decir, se va a proceder a la incautación de los bienes, instituto que van a ver cuando veamos quiebra, es decir, incautación es quitarle los bienes al fallido, producto de un efecto que produce la quiebra, que es el desapoderamiento, que implica la pérdida de la administración y disposición de sus bienes. Y a posteriori, una vez incautados los bienes, proceder a la venta de los bienes sin más trámite. ¿Sí? Hay un nuevo periodo informativo, porque fíjense que tenemos acreedores que van a estar entre la presentación de un concurso preventivo y la quiebra que se está declarando ahora. Los acreedores que estaban en el concurso van a ser actualizados sus créditos, pero hay un nuevo periodo informativo conforme lo establece el artículo 200, van a ver que es similar al del 32, para estos nuevos acreedores. La sentencia, por supuesto, es apelable por quien es perjudicado. En este caso que estamos planteando es el concursado, que termina quebrado. Y ya lo explicamos también cuando vimos el tema de las impugnaciones, al solo efecto devolutivo. Es decir, no se suspende el trámite, los efectos de la quiebra se llevan adelante, se incautan los bienes, se venden y demás, mientras se va sustanciando la apelación. ¿Estamos? Los efectos de la nulidad del acuerdo. Decíamos, si se declara la nulidad, este acuerdo se tiene por no hecho, no homologado, mejor dicho. Libera al fiador o a cualquier tercero que haya garantizado el acuerdo. Si dentro de la propuesta había garantías presentadas, la nulidad del acuerdo libera al fiador. ¿Sí? Otra cosa importante, los acreedores, fíjense, recuperan los derechos que tenían antes de la homologación. Es decir, queda sin efecto la novación. La novación que se había dado queda sin efecto. Es decir, si yo tenía un crédito de 100 y la propuesta que yo aprobé, que después fue homologado ese acuerdo, era una quita de 40, yo tengo un crédito nuevo que novó a 60. Vamos a ver que en una quiebra indirecta, por incumplimiento, lo que sea, yo iré por la deuda novada. Pero si hay nulidad, esa novación vuelve hacia atrás. Por consiguiente, yo iré por la deuda original. Por supuesto, descontando la parte proporcional de la parte que no fue cumplida, ¿no? Lo que decía recién, no se debe verificar nuevamente. El síndico va a ajustar los créditos, no va a volver a ajustarse. ¿Sí? Sí va a haber un nuevo periodo informativo en cuanto a los nuevos acreedores. ¿Sí? ¿Qué otras cosas tienen el efecto de la nulidad? Bueno, quedan invalidadas las medidas adoptadas por el cumplimiento del acuerdo, obviamente lo que se venía haciendo. El acreedor que hubiese renunciado al privilegio, otro tema importante, fíjense, lo recupera en la quiebra. Es decir, si esa novación o esa renuncia que yo hice, ¿se acuerdan que el privilegio podía justamente renunciarse a los efectos de votar la propuesta de acuerdo? Además, si el acuerdo se declara nulo, se recuperan estos privilegios. ¿Sí? Por supuesto, dentro del cálculo se excluyen los créditos que dolosamente fueron exagerados y se puede responsabilizar al acreedor en los términos del 173. ¿Qué es esto? El acreedor que ha actuado con connivencia, el acreedor doloso,
puede ser responsabilizado justamente por la cesación de pago. Es decir, puede tener acciones de responsabilidad. Ustedes van a ver las acciones del 170 en adelante relacionadas con la responsabilidad de los administradores, ¿no? Entonces, puede también responder por esta conducta dolosa del acreedor, ¿sí? Bien, hasta ahí, ¿cómo venimos al año? 5 minutitos, nos queda muy poquito, ¿sí? Nos queda ver el incumplimiento del acuerdo. ¿Qué es esto del incumplimiento del acuerdo? Y bueno, justamente decíamos que el concurso termina de veras y cierra para todos cuando yo he cumplido el acuerdo. Entonces, ¿qué pasa si el deudor no cumple el acuerdo? Es decir, acá nos situamos en la etapa que va entre la homologación, es decir, el periodo de incumplimiento, que llamamos, entre la homologación del acuerdo y el cumplimiento efectivo del mismo, es decir, la conclusión definitiva del concurso. ¿Cómo puede incumplir el deudor? No cancela en tiempo y forma lo acordado, no constituyó las garantías prometidas, prometió algunas garantías y por una cosa u otra no las constituyó. O bien puede haber una propia declaración por parte del deudor diciendo, mire, no voy a poder cumplir, en definitiva, a confesión de parte, relevo de prueba, se declara la quiebra, ¿sí? Los legitimados para pedirlo, bueno, el acreedor interesado, es decir, aquel que no le pagaron, los propios controladores del acuerdo, y en esta última situación en la que mencionábamos recién, el propio deudor puede pedir. El procedimiento es ante el mismo juez. Fíjense que actúa el mismo juez de concurso. Rápidamente se le va a dar, ese procedimiento no es tortuoso ni largo. Se le va a dar vista al deudor o se le va a dar vista a los controladores de acuerdo para que justamente se puedan defender o expedir respecto a si realmente se ha cumplido o no se ha cumplido. Y si procede, se declara la quiebra. En este caso es una quiebra indirecta por incumplimiento. Quiebra indirecta por incumplimiento. La sentencia es apelable sin efecto suspensivo, esto es con efecto devolutivo, lo que hablábamos recién. Y lo mismo que decíamos recién, se declara la quiebra, se procede a la incautación de los bienes y a la venta de los bienes de manera inmediata. Y fíjense acá algo que justamente ustedes seguramente lo han visto cuando vieron síndico. En este caso, actúa el mismo síndico. Mira, esto hay una colisión ahí con el 253, inciso 7, en donde ustedes les habrán explicado que la actuación del mismo síndico en la quiebra que es precedida por un concurso preventivo se daría en el caso de no lograr las mayorías, en el caso del procedimiento del concurso. Pero en el caso del cumplimiento, actuaría un nuevo síndico. Bueno, acá expresamente la ley establece que actúa el mismo síndico. Y actúa el mismo síndico. Esto entendible en el sentido de economía procesal o judicial en relación a que, bueno, el síndico puede ser el que más ha intervenido en la empresa, conoce la empresa y demás, entonces por consiguiente por eso actúa él. Si es un periodo corto, podría ser entendible, pero si pasaron 10 años, cosa rara, no extremo, pero ya bueno, ya es en 10 años, en un año, en 2 años, que el síndico deje de sus funciones y no conozca y no haya tenido contacto con la empresa, las empresas pueden ser muy distintas a esta empresa a la que el síndico dejó. Pero bueno, así las cosas, la ley así lo establece. Los efectos del incumplimiento. Fíjense, se mantiene el efecto novatorio. Esto es lo que hablaba recién. En el caso de nulidad, la innovación vuelve para atrás, dijimos. Es decir, en el ejemplo que habíamos planteado, 100 era el crédito, se novó a 60, en la nulidad voy a la quiebra por los 100 pesos, es decir, se vuelve para atrás en la innovación. En el incumplimiento, voy a la quiebra posterior por los 60, es decir, la innovación continúa, es decir, voy a la quiebra por la nueva obligación o la obligación novada, es decir, los 40 ya quedaron terminados, ¿sí? Es decir, que no se van a recuperar. No libera a los fiadores, fíjense que los fiadores del acuerdo
y no cumplieron, por supuesto, no los va a liberar. Los acreedores no recuperan sus derechos anteriores a la apertura concursal. Esto hace referencia a los privilegios. ¿Sí? Bueno, no, los privilegios no se recuperan, pero los derechos relacionados con el acreedor en cuanto a acciones y demás, ¿no? Va a la quiebra a posteriori, ¿no? Acá lo más importante es que la novación sigue en pie. Es decir, lo que yo resigné, ya sea que di mi voto favorable en el acuerdo o bien me fue impuesto, se mantiene en el caso del incumplimiento. Lo contrasto con lo que veíamos recién en el caso de nulidad. En el caso de nulidad, la renovación se vuelve para atrás, por consiguiente no voy a la quiebra por el total de la deuda. ¿Sí? Bueno, y acá un pequeño casito que, como hicimos en la clase pasada, se los voy a dejar de deber. ¿Cuál sería el planteo? Justamente esto que estamos planteando y que es lo que acabamos de comentar, ¿no? Para cerrar, fíjense, ¿cuál sería la situación? Yo tengo un crédito original de 1.000.000 de pesos, el acuerdo planteó una quita del 40%, por consiguiente, el monto a cobrar de ese crédito son 600.000 pesos. Lo que estaba planteado era pagar en 3 cuotas, anuales, se pagó la primera, se pagó la segunda, no se pagó la tercera. En el transcurso de haber pagado la segunda y el recorrido hacia la tercera, se declara la nulidad del acuerdo. Entonces acá la pregunta es para que ustedes después lo hagan y lo hablemos en consulta si ustedes quieren, ¿cuánto cobraría yo o por qué valor iría yo a la quiebra que se va a declarar, en el caso de que se declare la nulidad del acuerdo? ¿Y cuánto o por cuánto iría yo a la quiebra en el caso del incumplimiento del acuerdo? Son dos cifras distintas. Entonces analicen, no, conforme lo que hemos analizado, lo que hemos estudiado, esto en cuanto a el efecto de la innovación, y resuélvanlo. Y nos vemos en la consulta, si les parece. Bueno, llegamos al mono.